¿Toda su señoría? Sí, empiezo. Vale, damos paso a la siguiente comparecencia del catedrático de Biología Celular, el señor José Regidor García, sobre una red de recursos sociosanitarios especializados, atención al Alzheimer, a petición de todos los grupos políticos de esta Cámara. Tiene un tiempo de exposición oral de 10 minutos y a continuación, pues como en la anterior comparecencia, los grupos políticos 10 minutos y cerraría usted con otros 10 minutos. Muchas gracias y bienvenido. Bien, muchas gracias, señora presidenta, señorías. En primer lugar, pues agradecer el que me inviten a poder presentar algunos datos acerca de la situación de los enfermos y de los familiares y de la situación general de organización de los recursos sociosanitarios en relación con las demencias. Me permiten que, bueno, pues los vicios de más de 40 años en la universidad me permitan pues tener que utilizar una presentación, porque ya para mí casi no me es otra manera. Y voy a intentar de alguna manera también trabajar y definir alguna serie de puntos para poder hablar mejor al final de lo que queremos. Entonces me van a permitir que empiece por una definición de demencias y voy a utilizar la de la Organización Mundial de la Salud, porque en el fondo considero que todavía hay desconocimiento de lo que son las demencias y por tanto me parece bien hacerlo y me van a permitir esto. La Organización Mundial de la Salud define la demencia como un síndrome, síndrome desde el punto de vista médico no es una enfermedad. Síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que coinciden en una variada situación, en distintos casos muy diferentes unos de otros y que todos coinciden, de manera que síndrome no es una enfermedad. Por tanto, la demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. En este síndrome entran más de 60 entidades distintas que confluyen en que sea una demencia. Y esto es algo que es muy importante y me alegra que estemos de acuerdo, porque los que convivimos sabemos lo que es esto, ¿no? Aunque afecta principalmente a adultos mayores, las demencias no constituyen una consecuencia normal del envejecimiento. Es decir, todas son una enfermedad. En el mundo hay 50 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos. Por lo tanto, estamos en una situación en que cada vez más. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y acapara entre el 60% y el 70% de los casos. Pero hay un 40 o un 30% de los casos que no son Alzheimer, ¿de acuerdo? Pero que son demencias. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre los adultos mayores en el mundo entero. Quiero decir que de todo lo que hemos oído hablar antes, no es particular de Canarias. Me da igual dónde esté. Es decir, yo he tenido ocasión de estar en Dinamarca, yo he tenido ocasión de estar en Estados Unidos, me da igual. Pasa exactamente lo mismo. Me preocupa más que la discapacidad, en este caso, la dependencia. Es el punto crítico para cualquier enfermo que tenga una demencia de cualquier tipo. Y también definir que la demencia tiene un impacto, que vamos a ver a continuación, físico, psicológico, social y económico, no solo en los enfermos, sino también en sus cuidadores, en sus familias y en la sociedad en general. Respecto al impacto en los cuidadores o cuidadoras, el 48,4% de las cuidadoras, he puesto cuidadoras, desarrollan, es que fue simpático porque tuve que traducir una cosa en que estaba la palabra care en inglés y Google me la tradujo como cuidadora. Yo creo que es una discriminación, ojo, no es positivo, es negativo. Es decir, consideró Google que para cuidar tenía que ser mujer y por eso puso cuidadora. El 48,4% de las cuidadoras desarrollan enfermedades crónicas y discapacidad. Este es un tema importante. Segundo punto. Solo el 32% de las cuidadoras tienen la vida social que les gustaría tener. Es decir, es una absoluta tontería decir que yo nací para cuidar. Vamos a
van a seguir. El 64% de las cuidadoras no tienen apoyo formal o este es insuficiente. Están solos. El 83% de las cuidadoras no tienen preocupación por su seguridad personal. No, yo estoy bien. Esta es la respuesta general del tema y es mentira. Y el 53% de las cuidadoras dicen que se cuidan lo suficiente y no es verdad. Y además tienen complejo de culpabilidad cada vez que en algún momento salen para algo, un día se va con los hijos o con los nietos a hacer algo, ese día que sale a tomarse un café con unas amigas que se encontró, ese día ese café le sabe amargo. El 71% de las horas de cuidados informales los hacen mujeres. Yo aquí sí no tengo problema con utilizar informal, porque es un anglicismo que hemos ya utilizado en este sentido. Es no profesional. Es decir, no profesional. ¿De acuerdo? Yo soy un cuidador no profesional y ya está. Es decir, lo hago. Hay 700.000 cuidadoras informales para 850.000 personas con demencia en el Reino Unido, que es de donde yo he podido sacar el dato en este sentido, ¿no? Pues esto es un estudio de impacto del Centro de Alzheimer Research de los Estados Unidos. Pero esto me parece que es enormemente importante. El 30% de las cuidadoras lo llevan haciendo entre 5 y 10 años. Y el 20% de las cuidadoras llevan más de 10 años cuidando. Y este es un hecho, da igual. Me da igual que haya sido en Inglaterra o que haya sido en Tenerife o que haya sido en la Conchinchina. Da igual. Esto es lo que pasa. El 20% de las cuidadoras han pasado a contratos a tiempo parcial como consecuencia de sus responsabilidades de cuidados y se sienten laboralmente penalizadas. ¿De acuerdo? Y esto me parece que es muy importante porque si la mayor parte de los cuidados lo llevan mujeres, son las mujeres que tienen contratos peores las que encima tienen que reducirlo para poder seguir trabajando en estas condiciones. Y el 63% de las cuidadoras han tenido que dejar su trabajo o jubilarse anticipadamente para seguir cuidando. Y esto me parece que son datos que hay que considerar en este aspecto. En la familia, tras el diagnóstico de la demencia, las familias tienden a reorganizarse, se redefinen funciones, responsabilidades de cada miembro y siempre le cae a uno la cuestión de ser el cuidador principal en este tema. A medida que la enfermedad avanza, las interacciones familiares se van aumentando y en esta etapa todo depende de cómo sea la familia, los conflictos familiares incrementan. Y esto puede llegar a ser un tema grave, un tema delicado, porque estos conflictos familiares pueden llegar a afectar negativamente el bienestar psicológico y la relación familiar entre todos. Si las familias están bien organizadas, entonces el tema va muy bien. Esta es la situación, pero no es tan fácil organizar a las familias y esto los que estamos viviendo en estas situaciones lo sabemos. Estos son estudios publicados, en todos he puesto la referencia de la publicación. El impacto económico de un estudio de abril de 2010, los costos mundiales de demencia en este momento eran en dólares, serían 604.000 millones de dólares en 2010. Y va aumentando conforme se reduce la brecha entre diagnóstico y tratamiento. Es decir, que cuanto más sepamos, cuanto más perfilemos, más caro será porque más intervendremos y más gastaremos en el tema. Bien, solo invirtiendo ahora en investigación y en el desarrollo de enfoques rentables para el diagnóstico y la atención temprano se puede anticipar y administrar los costos sociales futuros. Epidemiología. Bueno, la prevalencia de demencia, España, como ustedes saben, y hace poco salió en el periódico como si fuera un éxito extraordinario, España va a ser el primer país del mundo en esperanza de vida, al nacer, ojo, en esperanza de vida al nacer. Eso tiene dos consecuencias. Sí, es verdad. ¿Estamos envejeciendo más? Sí, es verdad, estemos teniendo menos nacimientos. Ojo, porque eso influye en la esperanza de vida, en el valor de la esperanza de vida. Dos, sí estamos entre los países más envejecidos, que vamos a tener mayor número de envejecimientos, y ahí yo les he puesto en esa estrellita. España está entre los primeros que tienen, por tanto, prevalencia de demencias, porque si hemos dicho que es una enfermedad asociada a la edad mayor, pues cuanto más mayor es la probabilidad de tener más dementes empieza.
La alta prevalencia en España, esto es con datos de SEAFA, tenemos aproximadamente unos 700.000 enfermos, el 7% son mayores de, mayores de 65 años y el 50% mayores de 85 años. En Canarias hay aproximadamente unos 30.000 afectados, casi el 40% sin diagnosticar. Ojo, sin diagnosticar. Lo repito, no se ve bien, ¿verdad? Es que está muy lejos la pantalla. No, yo tampoco lo veo bien, así que, yo lo veo porque lo tengo delante. Es que la pantalla es muy lejana. No sé si se podría... 30.000 afectados. Los estudios que nosotros utilizamos son estudios epidemiológicos. Es decir, en medicina se trabaja con estudios epidemiológicos, es como podemos hacerlo. Hay 30.000 afectados. Como yo hablo a veces con algún compañero de la facultad o algún médico de atención primaria, digo, ¿cuántos enfermos, cuántos pacientes tienes tú en tu consulta que sean mayores de 65 años? Y él me dice, pues tengo 100. Digo, pues tú tienes, por lo menos tú tienes ahí 15 personas con enfermedad de Alzheimer. Ah, pues no tengo ninguna. Digo, pues búscalo, porque están. Búscalos porque están. Esta es la situación del tema. Por tanto, casi la mitad, el 40% están ahí tirados. Están sin ningún tipo de nada, simplemente arrimados en donde no sabemos dónde. El 9% de los casos que se diagnostican son menores de 65 años. Generalmente, y cuanto más joven sea la persona que tiene la demencia, más posibilidad tiene de que se trate de una demencia genética. Es decir, con una herencia, es decir, que es entre el 0,7 y el 5%. El 5% me parece aquí un poco alto, pero yo diría que aproximadamente un 1% de los casos de demencia tienen una herencia autosómica dominante, lo cual quiere decir que los hijos de una persona que no tiene todavía la demencia, pero que tiene los genes, los hijos pueden transmitirla a la mitad al menos a la mitad de la descendencia. Y eso se reconoce porque además en su familia, al menos la mitad de los antecedentes también tienen demencia. Es decir, que entonces, cuando hacemos la genealogía, sabemos que puede ser, no siempre es, pero puede ser una demencia familiar, porque miramos para atrás y la tienen, miramos para adelante y la tienen, o la van a tener. Esto tiene un aspecto importante porque ese tipo de herencia sería muy fácil evitar en el futuro. Con los análisis genéticos correspondientes, se puede hacer, y ya está aprobado en España, que yo pueda hacer una selección de huevos para conocer cuál es la que tiene la mutación y que la fecundación de la madre sea sin ese huevo. Eso se está haciendo con Corea de Huntington, eso se están haciendo con todas las enfermedades que son monogénicas, que están solo dependientes de un gen, y si no lo hacemos es porque somos muy torpes. La mayoría de los casos presentan una herencia multifactorial. ¿Qué significa esto? Yo soy biólogo, por eso lo utilizo con tanta familiaridad. Una herencia multifactorial quiere decir que todo en nosotros, la genética influye en todo, pero herencias monogénicas como esta que hablé antes, no. Entonces, multifactorial quiere decir que está provocado por una multitud de genes que no siempre tiene que ser la misma combinación de genes y además tiene que estar ligada a la influencia exterior, es decir, a la epigenética, a lo que contiene el exterior. Por tanto, ahí es muy difícil intervenir genéticamente. Las demencias son ya la segunda causa de muerte en España. ¿De acuerdo? Por tanto, este es el tema, porque hasta ahora las demencias no se consideraban como causa de muerte. Entonces, no, se morían, no porque dejó de respirar. Claro, si te moriste, es que... Entonces eran cardíacas, eran tal, eran cual. Esta era la siguiente. Cuidados a largo plazo en el hogar. Esto es de la OCDE, por lo tanto, en fin, fíjense ustedes hasta dónde puedo llegar en este tema. Pero España es el segundo país de la OCDE que dedica más a los cuidados a largo plazo en el hogar. Las Naciones Unidas nos avisa, para el año 2050 la ratio de dependientes es prácticamente la misma que la ratio de trabajadores. ¿Cómo manejamos eso? Políticamente, ¿cómo se maneja eso si no hacemos planes estratégicos de cómo trabajar en este tema? La situación de las demencias, voy a presentar un dato publicado también recientemente. Es el mapa de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en España, es el proyecto MAPEA,
Esto está dirigido por Pablo Martínez Laje, es hijo de Manuel Martínez Laje, es uno de los médicos, de los neurólogos. Ahí han trabajado un montón de centros de investigación, de clínicas, de hospitales y también la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, la CEAFA, y dentro de la CEAFA, pues, nuestra asociación participó en este estudio. La conclusión del estudio dice lo siguiente: los planes específicos disponibles en España están en su mayoría obsoletos o no se han llegado a implantar. Por tanto, cuando yo ponía en el título lo que me propusieron entre interrogantes, yo decía, ¿qué vamos a hacer? Por tanto, saber que los planes específicos no se han llegado a implantar o están obsoletos. En general, no se llevan a cabo actividades de prevención ni de detección temprana. Hay una gran heterogeneidad de rutas asistenciales al acceso al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad. Están hablando ustedes con una persona que participó de alguna manera indirecta en la redacción del Libro Blanco de la Dependencia, que se quedó completamente chafado cuando salió la ley de la dependencia, porque no tenía nada que ver, y cuando nació la ley de la dependencia murió el espacio sociosanitario, en el mismo momento. Nace una cosa y muere. Nosotros podemos seguir llamando las cosas sociosanitarias, pero la realidad es que no lo son. Seguimos siendo sociales. No todas las pruebas diagnósticas están disponibles en las diferentes regiones sanitarias. En general, los recursos disponibles se consideran escasos y poco conocidos. Y esto es algo que hemos añadido nosotros, que es la atención médica y social no está centrada en la persona. Y de hecho, es un reto empoderar al enfermo como el eje de su tratamiento y cuidado. Es decir, desde el momento que nosotros decimos, este señor tiene una demencia, esta señora tiene una demencia, a partir de ese momento deja de existir. Y no. Durante muchísimo tiempo del desarrollo de la enfermedad, el enfermo tiene muchas capacidades, puede pensar en un montón de cosas, sigue razonando y muchas veces reacciones que nosotros le veíamos la hacen porque razonan. La hacen porque su intelecto no se ha perdido. Y sobre todo, la hacen, y ya lo veremos un poquito más adelante, porque no han dejado en ningún momento de ser persona. Por eso traigo a colación algo que la propia Organización Mundial de la Salud pone de manifiesto, que es la demencia y los derechos humanos. Con frecuencia a las personas que padecen demencia se les deniegan libertades y derechos básicos de los que las demás personas disfrutan sin problema. Aquí hablan de la inmovilización y tal y cual, lo sabemos y lo dejamos aparte porque es bueno, y hace falta un marco legislativo apropiado y favorable basado en normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas para garantizar la máxima calidad en la prestación de servicios a las personas con demencia y sus cuidadores. Y esto es algo que hay que trabajar en todos los sentidos. Mire, hay cosas que llaman poderosamente la atención. Nos lo hemos encontrado todos. Para la edad que tienes estás estupendo. No. Para la edad que tiene me está doliendo y quiero que me lo cure. ¿Qué demonios es que? ¿Para la edad que quiere? ¿Para la edad que tiene, qué quiere? Mi padre tiene 99 años, mi madre tiene 98 años. Son dependientes porque no pueden vivir. Mire, pues yo lo que quiero es que no hubiesen sido dependientes. Es que para los 29 años, coño, ¿qué me está diciendo? Quiero entrar entonces en un capítulo en particular que me preocupa, y cada vez me preocupa más. Yo me empecé a preocupar cuando yo un día, estudiando unas gráficas sobre mayores y tal y cual, de repente entro y digo, cuño, si yo estoy dentro de este percentil. Entonces, cuando yo cumplí 60, digo, bueno, ahora que tengo 69, pues más estoy en el percentil. Pero de pronto nos damos cuenta de que algo que estaba ahí tiene nombre. Ese nombre en inglés es aging y en español tiene el nombre de edadismo. Y edadismo lo define la Organización Mundial de la Salud
como el estereotipo y los prejuicios que inducen a la discriminación hacia las personas sobre la base de la edad. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio, encargó un estudio de prevalencia de discriminaciones, tendencia general en Europa, lo realizó la profesora Laia de Ayalón, y llegó a estas conclusiones. 1. La prevalencia de racismo, que todos sabemos lo que es racismo y la mayoría de nosotros no lo aceptamos, es de un 17,3%. El sexismo supone prácticamente un 25%, por si las mujeres no se habían dado cuenta, hay un 25% de la población que es sexista. Solo. No, cuidado porque hay estudios, el estudio es de prevalencia, es un estudio, aquí, cuidado porque los estudios están muy bien hechos y nos dicen lo que hay. ¿Eso quiere decir que en todos los sitios sea igual? No, hay sitios donde hay más y hay sitios donde hay menos. Si yo voy a decir, en el grupo de Trump, ¿cuánto hay sexistas? ¿El 25%? Yo te diría, no, hay más. Bien. Entonces, el sexismo, 25%. Edadismo, casi 10 puntos más que el sexismo. 34,5%. ¿De acuerdo? 34,5%. Pero ¿cuál es el problema? El problema del edadismo es que está socialmente aceptado por todos. No hay ningún sector de la población que no deje de aceptar el edadismo. Porque en estos momentos hay hombres que no aceptan el sexismo, pero yo creo que la inmensa mayoría de las mujeres ya no aceptan de ninguna manera, si nunca lo han aceptado, pero ahora lo dicen. ¿Correcto? El otro día que hablaba con una hija, yo tuve la suerte de tener 2 hijas. Y entonces la vida me ha compensado con 2 nietos ahora que me rompen todos los esquemas. Pero, y le decía, ¿te has dado cuenta de lo que están diciendo? Que va a haber un campeonato de ajedrez para mujeres y un campeonato de ajedrez para hombres. Digo, ¿y por qué? En el ajedrez lo que se utiliza no es la inteligencia. ¿Qué tiene que ver? Porque que me diga, voy a hacer un campeonato de levantar peso, bueno, pues vale. Pero en un campeonato de inteligencia, ¿qué tiene que ver? Que sea hombre o mujer. Pero sin embargo hay campeonatos distintos. Y todo el mundo los acepta. Bien. Por tanto, este es el tema. Permítame decir algunas cosas sobre nuestra asociación. Alzheimer Canarias la fundamos un grupo complejo de personas en el año 95. Empezamos en el año 95 surge por primera vez un hecho relevante, que es que se empieza a discutir que hay un fármaco para la enfermedad de Alzheimer, que era la tacrina. Entonces empezamos ahí a reunirnos y entonces estaban cuidadores de enfermos, estaban cuidadoras, estaban trabajadores sociales, estaban, en fin, gente compleja, es decir, muy compleja. Y entonces fue cuando decidimos crear la Asociación de Alzheimer. La primera asociación de Alzheimer que se constituye fue en Canadá en 1974. ¿De acuerdo? Es decir, que ya por ahí hemos ido avanzando hasta que... En este momento nosotros se ha formado una federación de asociaciones de familiares canarias, donde en estos momentos está además AFATE, está AFA La Palma y está la unión de AFA Lanzarote y Fuerteventura. Hay más, ¿verdad? No tienen una obligación de federarse, pero me imagino que iremos poco a poco federándonos por esta cuestión de que la red es más importante que todo el tema. ¿Qué servicios intentamos dar al enfermo? Bueno, pues el centro de día para mayores, con 120 plazas. Tenemos el centro residencial que acabamos de inaugurar con 26 plazas y 4 camas de respiro. Son las primeras 4 camas de respiro que hay en Gran Canaria. Yo no sé cuántas camas de respiro hay en estos momentos por aquí, pero son las 4 camas. Miren, las 4 camas de respiro ya están adjudicadas, pero desde hace tiempo. Entienden lo que es cama de respiro, ¿no? Es decir, bueno, pues esto. Ojo, la primera vez que yo oí hablar de cama de respiro fue en Copenhague. ¿De acuerdo? Estaba visitando un centro de... Los centros en Copenhague de atención a las personas con demencias, etcétera, eran privados
y los familiares denunciaron que no estaban cumpliendo las condiciones que se habían acordado para que tuvieran estos centros privados. Y el Estado las retomó en una situación mixta, público-privado, en donde les obligaba al sector público que quería mantener cumplir con todas las obligaciones que decían que estaban hechas. La sensación que yo tuve en estos centros daneses era la misma que yo tengo cuando voy a Güemes, cuando voy al centro nuestro, es decir, la sensación con los familiares, eso es lo mismo, es la misma enfermedad, es la misma cosa, lo mismo. Tener 4 camas de respiro es muy importante, como me dijeron allí la presidenta de Alzheimer de Dinamarca, me dijo, ¿y lo usan las familias, las camas de respiro? Me dijo, sí, pero a todos nos da mucho cargo de conciencia, culpabilidad. El síntoma, el complejo de culpabilidad siempre se tiene. Los servicios domiciliarios, actualmente tenemos 91 usuarios, tenemos servicio de ayuda a domicilio, servicio de promoción de la autonomía personal y servicio de fisioterapia. En estos momentos, el servicio al cuidador, pues la atención social a cargo del trabajador social, la psicológica, la de formación y la de grupales. Yo generalmente suelo estar con ellos normalmente en temas de formación y en temas de talleres, que es en donde yo me muevo más con este tema. En el centro de día tenemos 120 plazas totales, 43 están concertadas con el IAS del Cabildo y 77 son privadas, con 22 usuarios que reciben la PVS y 55 privados sin ninguna ayuda. El centro residencial se acaba de abrir, todavía no ha sido acreditado, entonces estamos en la fase de acreditación, pero de momento ya tiene 20 usuarios activos, 2 plazas de respiro ocupadas fijo, 4 plazas libres y estamos en este fase. Los domiciliarios son 91 usuarios, 70 con el PAP y 14 con el PVS y luego el resto privado. Y el servicio psicosocial es sin límite, hay pues trabajo con familias, en este momento hay 127 familias trabajando, 31 personas, 8 familias, 25 personas, y como ya dije al principio, más o menos, pues en una población de 3.500 socios, pues bueno, ahí tenemos una cantidad importante en realidad con la dependencia lo que tenemos es un número de pacientes, de personas que tienen estas situación en grado 1, 25, en grado 2, 29, en grado 3, 17, y en los servicios domiciliarios, pues 21, 24 y 16, y hay un grupo que está en la fase de que no ha solicitado y otro grupo que está en trámite de solicitar. En relación de la discapacidad, me imagino que le llamarán la atención las cifras. No hay ninguno en la primera etapa, 0,33%, hay 3 y 2 en la segunda etapa y hay 21 y 28, 29, 7 más en la tercera etapa. ¿Por qué? No lo suelen solicitar. Es decir, ya cuando la situación está ya de una dependencia tal, ya no suelen solicitar. ¿Para qué? Te tardan tanto, te dan tanto tiempo, te llevan todo esto. Dice, y algunas familias, algunas familias lo piden porque así le dan la tarjeta y así cuando tienen que llevar a su familiar a algún sitio tienen un sitio donde aparcar. Este es el mayor beneficio que le ven a los temas. Me permiten que sea así, ¿no? La plantilla que tenemos son 92 empleados, 53 con contrato indefinido, que viene a ser el 57 y pico, 58%, el 36 con contrato temporal o por obra y servicio, esto vinculado a subvenciones, lo cual significa casi el 40% de la plantilla, y 3 interinos, de los cuales 65 son mujeres y 27 son hombres, por si acaso se les hubiese ocurrido otra cosa, de pensar que podía haber sido otro tipo de perfil. Bueno, estas son las categorías profesionales que tenemos, de todo. Y lo que sí quería decir es el que, la propia Organización Mundial de la Salud reconoce a la demencia como una prioridad de salud pública. Y en este sentido, en mayo del 17, la Asamblea Mundial de la Salud respaldó el Plan de Acción Mundial como la respuesta de salud pública a la demencia. Mire, el problema es que esto se hace en salud pública. Yo no sé de nadie que en España en estos momentos esté trabajando sobre cuál es la situación del plan de la Organización Mundial de la Salud.
le digo que no tenemos mucha diferencia entre unos países y otros. Ninguna. Pasa lo igual, es decir, con lo cual, pues la situación es la misma. La situación de la sanidad en estos momentos, quiero decir que en Canarias sí hicimos cosas, sí se han hecho cosas, y gracias a que se han hecho cosas se ha avanzado en gran tema. Una de las primeras cosas que se hizo fue esto. Esta es la guía de práctica clínica de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que surgió de una conferencia de consenso nacional, que yo tuve, pues yo fui uno de los coorganizadores del tema, junto con, en aquel momento era el jefe del servicio de salud, Pedro Serrano, de manera que yo fui uno de los redactores de esta guía de práctica clínica. ¿Qué uso ha tenido esta guía de práctica clínica? Muy poco. Es una magnífica guía de práctica clínica. Es una guía de práctica clínica basada en la evidencia científica. No hay ninguna otra guía de práctica clínica en España basada en la evidencia científica. El número de científicos que participaron fue extraordinario. Incluimos a los familiares. ¿Y esto no sirve para nada? No, sí ha servido. En aquel momento, neurología consideraba que las demencias no era una cosa de ellos porque no tenían nada que hacer con ellos. Soy muy bruto en la forma de expresarlo. Pero no sé si estaban de acuerdo. Yo entré en la sociedad de geriatría cuando un día me encontré con un geriatra que me dijo, sí, ya sé que no puedo hacer nada con ellos, pero son personas y quiero trabajar con ellos. Y entonces yo le dije, yo soy de los de ustedes. Y tanto soy de ustedes que hasta fui miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría. Y sigo con ellos. Esa es la realidad. Bueno, como consecuencia de todo esto y de la lata que dimos y de todas las cosas que dimos, surgieron, y de los fracasos en muchos experimentos que realizamos, uno de ellos fue tener 2 centros de salud en Tenerife y 2 en Gran Canaria, que fueran centros donde se hacía un trabajo especial por personas especiales para la detección del deterioro cognitivo temprano, a pesar de que eso también fracasó en su momento, y fracasó porque una de las cosas que había que hacer en el despistaje era pedir una serie de pruebas, había que hacer unas analíticas y había que hacer una serie de cosas, y como estos eran médicos de familia y eran médicos de medicina familiar y comunitaria, pues que no tenían, en atención primaria no se hacía eso, etcétera, eso fracasó. Pero la consecuencia que tenemos ahora es que al menos en los grandes hospitales ya tenemos unidades de demencia. Y ya para los neurólogos la demencia ya es otra parte de su tema. Por tanto, yo creo que Señor en este regidor, sentido... es muy interesante lo que nos está contando, pero llevamos ya casi 30 minutos de exposición. Ya está. Sí. Bueno, okay. Pues le agradezco mucho que me hayan permitido esa licencia de pasarme. Ya está. Es que llegué a la última. Fuiste... Bueno, por tiempo ahora de 10 minutos por el Grupo Mixto Jesús Ramos Chinea. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor regidor, y felicitarlo por su exposición. La verdad que nos ha vuelto, pues, como en la primera comparecencia, nos ha mostrado un mapa real de la situación de las demencias en Canarias. Yo en la primera comparecencia me había quedado preocupado y en esta me quedo todavía pues mucho más. Tanto que me está dando hasta miedo envejecer. Llega a tal punto que veo uno pues en el punto que estamos y las necesidades tan acuciantes que tenemos y luego los recursos tan limitados que no sé cómo vamos a acometer este tipo de este tipo de incidentes, este tipo de problemas con los que se encuentra la sociedad canaria. Yo creo, o usted también lo ha comentado un poco por encima, que la difusión y la información sobre esta enfermedad del Alzheimer es importantísimo. Desconocemos muchísimo y sobre todo en cómo tratar al enfermo, cómo debemos tratarlo de tú a tú, cómo debemos cuidarlo, cómo debemos dirigirnos
a él, porque estamos hablando que la mayoría de los cuidadores o los familiares que tienen un enfermo de Alzheimer, pues tienen también un trabajo que la mayoría de las veces es muy duro, y luego cuando llegan a casa y tienen que cuidar a una persona con estas necesidades, pues deben de armarse de paciencia, una paciencia que muchas veces es escasa, o ya le digo, por ese trabajo tan duro que ya llevan sobre sus espaldas. Entonces me gustaría saber cómo se puede desde las administraciones pues difundir e informar sobre este tipo de tratamiento hacia los enfermos de Alzheimer. Yo, desgraciadamente, uno de los episodios más duros de mi vida o más tristes de mi vida ha sido, desgraciadamente, pues por culpa del Alzheimer, porque para mí fue muy duro ver cómo mi abuelo, que era mi ídolo, la persona con la que estaba toda mi infancia, pues poco a poco empezó a marchitarse hasta que llegó un momento que ya no me reconocía, ya no sabía quién era yo, y hablamos que ellos están sufriendo, pero también las personas, los familiares, los que estamos al lado también sufrimos demasiado y no sabemos cómo afrontar ese sufrimiento. Por eso creo que también es importante ese trato con las familias, ese trato cercano, informar a las familias para que sepan afrontar esas situaciones de una manera más llevadera. Sabemos que el Alzheimer no tiene una cura mágica, pero bueno, el objetivo con los avances médicos y tecnológicos de hoy en día debería ser pues retrasar ese proceso degenerativo lo máximo posible. También las infraestructuras sociosanitarias juegan un papel esencial, como dije también en la anterior comparecencia, y usted también lo ha dicho, somos un país en general que está envejeciendo. Vamos a tener la mayor esperanza de vida dentro de poco, pero también me pregunto a qué calidad la vamos a tener, qué calidad de vida vamos a tener en esos últimos años de nuestra vida. Me gustaría preguntarle, señor regidor, también que cuáles son los principales problemas con los que se encuentra para hacer frente a estas enfermedades, desde su punto de vista, pues qué acciones habría que acometer en Canarias desde todos los ámbitos para reforzar o impulsar los recursos frente a estas enfermedades. En mi anterior comparecencia hablaba sobre la importancia que cobra que al afectado se le conceda el grado de discapacidad y la necesidad de intensificar los esfuerzos para que se reconozca el Alzheimer y otras demencias como discapacidad. Pues la realidad es que, partiendo de la base que son enfermedades neurodegenerativas, no podemos permitir que el reconocimiento se conceda cuando ya la enfermedad está en una fase muy avanzada. No solo por tratarse de un derecho que debe de reconocerse, sino que permite al usuario y a sus familiares pues recibir la prestación y también acceder a una plaza en un centro de día, que pues les sirve de mucha ayuda a las familias, así como recibir la atención adecuada con el personal apropiado en cada caso. Entendemos, por tanto, que los centros de día ocupan un espacio vital para estas personas y sus familias, no solo porque ayudan a ralentizar el proceso de la enfermedad, sino que favorece la conciliación de la vida laboral y familiar. Al igual que ocupan un lugar destacado en los servicios a domicilio, porque estas personas tengan un entorno más familiar, pues les es mucho más llevadero también. No solo es un recurso de asistencia individual, sino que evita ingresos innecesarios también en los centros, además de facilitar a la familia los cuidados y no compromete pues esa estabilidad familiar que le decía. Pongamos, por ejemplo, la situación de las islas no capitalinas, cuya hospitalización o ingreso pues aún conllevan un desplazamiento forzoso de las familias, con el perjuicio y las dificultades que ello acarrea, no solo al enfermo, sino también a los propios familiares. Y por otro lado, entendemos que la ciencia y la investigación ocupan un lugar relevante para conocer con mayor certeza aspectos que afectan o que inciden en mayor medida sobre el Alzheimer y otras demencias. Me gustaría preguntarle a usted, como experto en biología celular, si nos puede adelantar qué investigaciones realiza o ha realizado y si considera que desde nuestra comunidad autónoma y otras instituciones hay una apuesta decidida por la investigación de estas enfermedades.
Precisamente, pues mirando en la web de la asociación en la que usted es miembro, Alzheimer Canarias, entre sus fines pues se encuentra el estimular las investigaciones y estudios sobre epidemiología, etiología y evolución terapéutica de la enfermedad de Alzheimer, así como su impacto en el ámbito familiar y comunitario. Y ya finalizo, pero no sin agradecerle también y felicitarle por la asociación y por la labor que realizan. La verdad que es una ayuda incalculable para muchas familias y también para muchísimos enfermos. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el representante de Podemos, señor Denis. Gracias, señora Machín, presidenta. Bueno, bienvenido, señor regidor. Yo, en primer lugar, quería hacer una reflexión sobre la importancia de la universidad en nuestra sociedad y en la política. A veces se hace fáciles comentarios, ¿no? Fácil incluso denuncias de sectores que no están inmersos ni en un lado ni en otro. Parece que es una acusación fácil que se dice que la universidad no está relacionada con la sociedad. Entonces lleva a algunos sectores a preguntarse para qué sirve la universidad. Y a veces, por fin, los que somos también profesores, investigadores universitarios, nos hemos dedicado toda la vida a esto, en su caso, el mío y algunas personas más que nos acompañan, pues a veces nos sentimos bastante molestos. Y esto es un ejemplo de hasta qué punto el conocimiento es fundamental y hasta qué punto tiene que ser una apuesta política de primer nivel. Porque además no solamente se trata esto de desarrollar investigaciones, extender el conocimiento, de aportar soluciones al debate social, sino también de personas que están implicadas en la realidad social, es decir, física y personalmente, con su tiempo, y a muchos hasta nos cuesta dinero también, en muchos casos, ¿no? Entonces, agradecerle a usted y a otras personas este tipo de dedicación, ¿no? Pero yo creo que de lo que se trata es de aportar soluciones. Yo la verdad que tengo la sensación de estar en un máster un poquito acelerado sobre este tema, no me he enterado, sí, porque a veces, en fin, son temas que a mí afortunadamente no me han cogido de cerca. A nivel familiar, me gustó mucho lo que dijo usted, que la cuestión hereditaria, pues la verdad que no tengo ese tema. Pues todo el mundo cuando se empieza a hablar de enfermedades pega uno a mirarse para sí mismo, ¿no? Y bueno, la verdad que el perfil pues no. Y claro, dos cuestiones. Aporto unos datos, yo me dedico a la sociología, entonces usted ha aportado aquí unos datos que tienen una relevancia social fundamental, junto a lo que planteó la señora María Elena Felipe. Anteriormente, pues se ha dado uno cuenta que estamos ante un fenómeno social. Un fenómeno social, es decir, es un hecho social, que dirían algunos teóricos, Durkheim y demás, que un volumen importante de la población no solamente se dedica a esto, desde el punto de vista no profesional, usted puso el dato del 71%, esto no es verdad, de las personas que se dedican a cuidar a los demás, esto no son profesionales, es decir, que eso tiene un hándicap también tremendo, pero que además afecta también a las familias. Por ejemplo, los datos de conflictos familiares tienen que ser tremendos, desavenencias familiares de algún tipo, son las rupturas matrimoniales, en fin, a no ser que una familia esté perfectamente estructurada, también depende del tiempo que la persona en cuestión esté con la enfermedad, ¿no? Pero claro, cuando se prolonga el tiempo, se cronifica, no solamente la enfermedad, se cronifica una situación familiar, pues, ¿no? Complicada, ¿no? Entonces, que tiene un impacto, es decir, esto tiene un impacto y por lo tanto tiene que ser un impacto social, por lo tanto tiene que ser de preocupación política, social y económica. Hay datos que, por ejemplo, que se dicen a veces, ¿no? Y se saben, por ejemplo, que muchas personas, el 20% tiene que pasar laboralmente a tiempo parcial. Eso significa también una pérdida salarial. Significa además que, sumándole los costes que tiene esta enfermedad para esa familia, una pérdida añadida. Es decir, no es que yo esté trabajando, sigo trabajando y además tengo que pagar por los 1.200 euros estos mensuales, sino que además que yo pierdo dinero, luego además me supone esos 1.200, si paso a tiempo parcial, pues quíteme usted, ¿no?, la cuota salarial correspondiente, con lo cual la pérdida a lo mejor es de 2.000 euros, por poner una cifra, ¿no? Esto en la familia.
Luego, además, me interesa bastante el tema este del sentimiento de culpabilidad de las personas que efectivamente no se cuidan a sí mismos, sino que cronifican también su dedicación a los demás, se cronifica. Entonces, todo lo que yo no, todo el tiempo que no dedique a esa actividad, que para mí es el eje de mi vida, además todos conocemos vecinos, vecinas, también incluso familiares cercanos, ¿no? Pues todo lo que sea preocuparse de ellas mismas, esto no implica también un sentimiento negativo. Y digo de ellas mismas porque es verdad que mucha gente, yo tengo mucha discusión con amigos filólogos en la cuestión esta del discurso, del lenguaje. A veces dicen, no, es lo mismo emplear el masculino genérico. No. Con el masculino genérico lo que se está haciendo es economizar el lenguaje referida a una discriminación de género. Es decir, usted está economizando el lenguaje referida a una discriminación clara, ¿no? Clara y manifiesta. Por lo tanto, me alegra bastante el tono que ustedes han empleado en el centro. Luego, por ejemplo, también tiene que ver también con las condiciones sociales de la familia, que el 63% esto decida jubilarse anticipadamente, ¿no? Y que además recae esto en las mujeres, y después todo esto se añade al perfil de pobreza que tenemos en Canarias, que es un perfil también femenino, ¿no? Además se da también, en fin, que los datos que a mí me gustaría tenerlos, si fuera posible que yo tuviera estos datos, usted lo podría hacer llegar a esta diapositiva, porque yo creo que el alumnado, yo sigo, bueno, ya veremos, sí, es que hay una parte del alumnado, por ejemplo, que a mí me interesaría que estos datos lo tuvieran, ¿no? Es importante, ¿verdad? Luego, por ejemplo, a mí me gustaría hacer una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, las condiciones sociales. Se habla un poco de la cuestión genética, que creo que he entendido que era solamente el 1% tenía la influencia, ¿no?, en esta enfermedad, pero las condiciones sociales, por ejemplo, el deterioro. El 1% de los enfermos. Vale, sí, no, de los enfermos tienen un origen genético, dijo usted. Sí, no, de la población no, me refería a esto. Por ejemplo, el deterioro de las condiciones sociales influye en este tema. O sea, por ejemplo, el deterioro de las condiciones sociales, por ejemplo, la mala alimentación, o algunos estigmas sociales que se van acumulando, por ejemplo, desde la infancia a la juventud. En fin, el estigma, la marginación a que algunas personas, por determinadas circunstancias, se pueden ver sometidas, tanto físicas como, ¿verdad?, ¿no?, de comportamiento y demás. Si todo esto repercute también en un deterioro mental, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿cómo solucionamos el asunto? Porque yo pensé que usted me iba a decir, por ejemplo, el estado de la ciencia en la prevención de esta enfermedad. En ese nivel en que, ¿cómo estamos? Porque la gente se pregunta, es que esta enfermedad no se sabe. Es poco más o menos que la gente dice, esto es un castigo del Señor. ¿Esto no? Y en fin, al que le toque, porque le tocó, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber el estado de la investigación, no para mejorar la vida de los pacientes, sino en el ámbito de la prevención. Así, ¿cómo podríamos prevenir esto? Porque claro, algunas personas, por ejemplo, cuando el caso de Pascual Maragall, ¿verdad?, el alcalde de Barcelona, ¿no? Era el alcalde de Barcelona, cuando decían, se puso de moda decir que las personas que tienen la mente más ocupada pueden prevenir mejor contra esta enfermedad del Alzheimer. Claro, Pascual Maragall, que si esa persona no tenía la mente ocupada durante toda su vida, yo dije, bueno, si esta persona que tiene la mente ocupadísima le entra el Alzheimer, entonces todos somos población de riesgo. ¿Me explico? Es decir, todos somos población de riesgo. Entonces a la gente yo creo que le interesa saber, en fin, qué pasos se han dado en este sentido, ¿no? Y nada, solamente eso, decir que esta comparecencia yo he aprendido un montón y me gustaría que este conocimiento además pudiera extenderlo en el ámbito en que uno pueda, y simplemente pues agradecerle su dedicación profesional y social. Gracias. Gracias, señor Denis. Tiene la palabra la diputada por el Grupo Popular, doña Pepa Luzaro. Gracias, señora presidenta. Señor regidor, en primer lugar, felicidades por dos cosas. Primero, sobre todo por la exposición que nos ha hecho, y también por el trabajo encomiable que hace a través de la asociación. Yo creo que es verdad que cada vez somos más conscientes de que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos estar en esa situación. Bien, a veces no lo hemos visto porque hemos tenido a un familiar cercano, pero en cuanto conocemos a alguien, la verdad es que yo creo que la piel se nos pone de gallina, como se suele decir, ¿no? Ha hablado de muchos datos. Yo quería pedir efectivamente que nos dejara la exposición, pero me quiero centrar también en algunas cuestiones porque le he escuchado que no hay recursos suficientes, que hace falta para tener más recursos. Nos ponía sobre la mesa de que muchos de los familiares
de las personas que además están en la asociación no deciden no ir a sacar el reconocimiento de discapacidad porque al final es un embrollo, la administración tarda y bueno, para aparcar, pues al final. Entonces, claro, si ese es el concepto que tenemos, me preocupa, porque también ha dado unos datos de que la dependencia como reconocimiento son muy pocos los que se tienen reconocido. Y además ha vinculado que un 40% del personal que tienen ustedes contratado depende de subvenciones. Claro, yo sé lo que supone eso en relación a que si tuviesen convenios con la administración plurianuales, donde tuviese claro qué servicios se van a dar, a cuántas personas se va a prestar, seguramente podrían reforzar y además tener en mejores condiciones también a ese personal. Si cree que por ahí debe ir la vía de la administración, por los convenios plurianuales y por concertar cada vez más plazas. Yo antes, cuando hacía referencia a la construcción de edificios, es que veo que otras comunidades autónomas van por la vía del concierto, o bien mixta o con la iniciativa privada. Y yo creo que cada vez los recursos lo que hay que hacer es gastarlos mejor y multiplicarlos, si encima se puede. Si no, creo que por ahí también deberíamos ir. Luego, he visto que Andalucía tiene un plan estratégico y también un plan integral. Antes le escuché, o por lo menos yo entendí, que el plan que existió, que se hizo, no existe, refiriéndose al Estado, ¿no? Que los planes estratégicos no existen, algo así le cogí antes. Que el de España está ya, los planes estaban obsoletos, o sea, que no van al mismo ritmo que en otros lugares del mundo. ¿Por dónde tenemos que ir? Porque al final yo creo que estamos todos como muy, entre que no tenemos mucha información y a veces cuando tienes que elaborar este tipo de legislación, no sé, actualmente también dejó claro algo como que no existe una norma que refleje bien por dónde se tiene que ir para establecer, sobre todo, yo creo que la calidad de la atención adecuada que deben recibir las personas con cualquier tipo de demencia, como antes expuso al principio. Luego me preocupa el porcentaje que dijo, hay 30.000 afectados en Canarias, creo que le cogí bien esta nota, pero que el 40% no tienen diagnóstico, o sea, que están pululando sin saber muy bien qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes, y yo creo que ese es un número bastante elevado. ¿Cómo se podría trabajar, como han dicho también mis antecesores, en la prevención? Y hasta qué punto podemos, desde aquí, desde el Parlamento de Canarias, cómo podemos insistir. Yo he visto una proposición no de ley que se aprobó en otro Parlamento y la estaba estudiando, porque creo que efectivamente ayer estábamos todos felices porque ya terminamos con una parte que era la atención temprana, pero yo creo que ahora empieza otra parte con otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Que se está haciendo, o sea, ha firmado ya el plan de salud mental, pero que no solo desde el punto de vista de sanidad, sino también desde el punto de vista social. Tenemos que ver cómo vamos, porque cada vez esto se está multiplicando, porque el índice de vida está claro que es el que es, afortunadamente, porque yo creo que estamos todos encantados de tener a nuestros padres, en este caso yo a mi madre, con ya no muchos, pero bueno, ya te pones a pensar en dedicarle mucho más tiempo. Y leí el testimonio de una profesora, además, de universidad, con 54 años, es que lo tengo aquí, cómo se empezó a dar cuenta que se olvidaba las cosas y cómo empezó a anotar las cosas para aparentar que no se estaba olvidando. Bueno, cuando terminé de leer este testimonio, bueno, le aseguro que me puse en ese lugar. Digo yo, a veces uno no se da cuenta, porque esto de que se nos olvidan las cosas cada vez empieza a ser algo más habitual y no sabe hasta qué punto es un tema de, bueno, de que estamos estresados, efectivamente, que queremos hacer 5 cosas a la vez y es imposible, o hasta qué punto, si a tiempo se empieza con la prevención, pues yo creo que eso, que hay personas que pueden durar, como se dice, 20, 25 años, como dijeron antes, y yo sé también de algún caso. ¿Y cómo se puede ayudar a la familia? Porque antes dice, claro, depende de si la familia está organizada. Yo entiendo que si la familia tiene recursos, las cosas se pueden organizar mejor, pero es que tenemos muchísima gente que no tiene recursos. Entonces, ¿cómo ese drama, que yo creo que luego se convierte en poder atender a la persona que más quiere, que normalmente son nuestros progenitores, cómo puedes hacerlo o cómo las ayudas deberían llegar para intentar aliviar la situación que yo creo que nadie quiere y nadie además puede soportarla. Felicitándole y sobre todo yo creo que desde aquí también me parece que es importantísima la investigación. Yo tengo ahora un sobrino que acaba de hacer biología, está haciendo un máster precisamente en biología molecular y está encantado. Claro,
se ha ido fuera, está en la autónoma, pero bueno, yo creo que es importante el potenciar la investigación y sobre todo ir captando a estos jóvenes que tienen ciertas inquietudes cuando terminan ya la carrera universitaria para encaminarse sobre todo por la vía de la investigación. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias, señora Luzardo. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Socialista doña Teresa Cruz Oval. Gracias, señora presidenta. Pues en nombre de mi grupo parlamentario, darle las gracias por esta extraordinaria exposición. Y yo tenía una serie de carencias que, como usted dice, que están generalizadas en todas partes. A ver, de esas carencias que le voy a enumerar, si en esta comunidad autónoma se dan o en qué hemos avanzado, y aquí no se dan y tenemos que hacer una apuesta decidida por otras cuestiones. Una de las cuestiones que se quejan de manera general en otras comunidades autónomas y incluso a nivel internacional es la necesidad de una coordinación entre el ámbito social y el ámbito sanitario. En España se reguló la cohesión social en el 2006, había una serie de competencias que tenían que tener las comunidades autónomas que no se han terminado de desarrollar y le pregunto por eso, si hay coordinación en el ámbito social y sanitario. La otra cuestión es sobre la formación específica o especializada tanto en el ámbito clínico como social sobre el Alzheimer y otra demencia. Hay una queja en el sentido de que los profesionales se tienen que costear la formación en muchos de los casos, y no sé si es este el caso, si hay que costeársela, no es mi duda, sino si existe una formación específica sobre las demencias y sobre el Alzheimer en particular. Habló de las guías clínicas, pero a nivel general se quejan de que esas guías clínicas cuando están desactualizadas, por lo tanto no tienen ningún valor si está desactualizada. No sé si es el caso de la nuestra que usted mostró antes. Se quejan también de la falta de programas preventivos y de la detección temprana del Alzheimer o de las demencias en general. Hay también una queja sobre la necesidad de unidades de memoria, que usted anunció que aquí hay unidades de demencia en los principales hospitales, y me gustaría saber en cuáles están las unidades de demencia, si están en los 4 mayores, los 2 de Las Palmas y los 2 de la isla de Tenerife, o en el resto de las islas también hay alguna, aunque sea micro, hay alguna unidad de memoria. Y luego, ¿qué repercusión tiene ahora mismo en el tratamiento y en el desarrollo de la enfermedad que exista una planificación terapéutica anticipada? Que no sé si se está dando o no se da. Nada más, y yo lo dejo aquí. Reiterarle las gracias. Gracias, señora Cruz Oval. Y para finalizar la intervención del grupo parlamentario, tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Canario, doña Guadalupe González Taño. Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo. Bueno, la verdad es que hoy habíamos comentado alguna vez, mi compañero José Manuel Piti y yo, que habíamos hablado en esta legislatura poco del Alzheimer en el Parlamento y de las demencias, cuando efectivamente los datos son relevantes. Pues todos hemos hablado de nuestras experiencias personales, porque es que es una enfermedad tan, como usted ha puesto los datos, que se va expandiendo de una forma que la verdad que echábamos eso de menos, y la verdad que hoy además ha sido positivo, porque además como se han juntado las dos comparecencias y hemos podido oír diferentes aspectos de una misma cuestión, pues la verdad que sí, pero bueno, pero la forma de enfocarlo ha sido interesante, porque son las familias, los entornos, el ámbito más científico. Creo que ha estado muy bien, y además nos ha dado una visión global, y la verdad que me alegro mucho de esta sesión porque ha ido muy bien. Lo que nos abre seguramente a todos la inquietud de seguir aprendiendo. Así que, en primer lugar, felicitarle, por supuesto, por todo lo que yo he aprendido muchísimo, y más porque me ha abierto como puerta a seguir pensando cosas, ¿no? Pero quería hacer referencia a algunas de las cosas que usted ha planteado, ¿no? Primero, bueno, en el ámbito científico,
Usted hablaba de los tratamientos. Me gustaría saber si usted ve una evolución en las investigaciones que pueda hacernos pensar que en un plazo de tiempo podrá haber algunos medicamentos más eficaces o alguna. Se ha hablado incluso de algunas terapias que podrían en X años pues producir alguna cura, y terapia génica sobre todo, ¿no? Entonces, si usted eso lo ve viable y más o menos en qué plazo se puede ver. Y luego, en relación con lo que usted plantea, bueno, me ha encantado lo del edadismo, porque eso es algo que yo por lo menos detectaba, pero que no sabía. O sea, ponerle nombre para mí ha sido genial, porque ahora voy a empezar a acusar a la gente de esto ya, y ya me dio el nombre, y ya lo voy a empezar a usar, se lo digo desde ya, desde hoy, porque además es un tema que detecta uno a la mínima que tenga un poco de sensibilidad. Esa cosa de tratar a las personas mayores como si fueran bobas, o sea, y lo digo en estos términos porque es verdad, o niños pequeños, o sea, que es una cosa súper habitual y que a mí me molesta muchísimo. Y reconozco que de vez en cuando tenemos toda la tentación de hacerlo, pero bueno, que me parece muy, bueno, me lo he apuntado rápidamente. Y luego, algunas cosas que usted ha planteado, que hemos ido planteando en algunas otras intervenciones de forma tangencial, pero que hoy se unen, ¿no? En primer lugar, los derechos humanos que decía usted de las personas. Yo creo que en general de las personas mayores, no solo de las que sufren esta enfermedad, sino en general, porque es que en general lo que usted decía es verdad. O sea, y lo hablábamos en otra comparecencia en estos días, ¿no? El hecho de que las personas, concretamente en el tema del plan de salud mental, porque uno de los puntos del plan de salud mental es específico para la salud mental de las personas mayores. Y nos comentaban los redactores del plan que esto no está en ningún plan en España. Un apartado, o sea, hay infanto juvenil. O sea, entendemos que los niños tenemos que atenderlos, pero no entendemos que también las personas mayores tienen derecho a ser felices y tienen derecho a tener tratamientos si tienen un problema de salud mental, y tienen derecho a seguir su vida con la mejor de las calidades posibles, y ya digo, a ser felices, que es de lo que se trata. Y decía, antes la verdad que ha anotado tantas cosas que me cuenta. Bueno, usted hablaba del complejo de culpabilidad de las familias. Yo creo eso que además por la trayectoria personal lo hemos vivido, ¿no? Y esa cosa de familias, en mi caso tengo que decir que hay familias que quieren a toda costa ingresar a su pariente, a su persona en un centro, de todas, y es respetable, y yo creo que eso también tienen derecho a la familia. Eso también lo quiero reivindicar. Quiero decir, cuando una familia decide que lo mejor es un centro, la presión social para que no sea así no debería existir, ¿no? Igual que no debe existir para la familia que decide seguir adelante con su familia, mientras no se produzca en ningún caso un abandono, que es el límite a esta cuestión, ¿no? Pero en todo caso, también he vivido familias rotas de dolor por tener que, y estas son más rotas de dolor por tener que dejar a un pariente en un centro. Y es lo que usted hablaba del complejo de culpabilidad, ¿no? En ambos casos. Y por tanto, lo que hablábamos antes, de que hay que acompañar a las familias en la toma de decisiones, por lo menos en lo que necesiten, ¿no? Y en relación con esto, usted hablaba de sanidad, y yo ahí siempre me he planteado una cuestión, que es el déficit enorme que tenemos de geriatras, ¿no? De geriatría. Tenemos un déficit enorme de geriatría en España. Es una especialidad muy poco potenciada, que además me gustaría señalar que hasta, no sé, esto es un poco duro, pero tengo la sensación de que hasta infravalorada en la propia, y cójamelo con todas las reservas del mundo, pero es la sensación que tengo a veces, ¿no? Incluso ya está infravalorada en el propio sector médico, ¿no? Porque Ya, pero esa sensación la tengo yo desde fuera, ¿no? De que, a ver, no se lo quiero, pero por ejemplo, si uno es neurocirujano, es estupendo. Que él no va más del número 1 del MIR. Pero cuando uno es geriatra, hombre, de geriatra, bueno. Entonces, eso también creo que potenciar la valía y el trabajo de la geriatría creo que sería muy importante para atajar todo, para acometer todo esto. Y luego, usted hablaba, y lo entiendo porque usted viene de Gran Canaria y lógicamente lo que más ha expuesto es su experiencia allí, y hablaba también de las unidades en Tenerife y de los centros en Tenerife. Tenemos un problema en Canarias con el tema de la doble insularidad, y es muy difícil en islas pequeñas
o menos pobladas, estos temas son doblemente complejos porque hay poca población y eso hace que los centros, y cuando antes se hablaba de centros grandes, pequeños, es que dependerá también de la isla y la zona el tamaño, porque no es lo mismo El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, son realidades distintas y además con porcentajes de población mayor también distintas. Es decir, que dentro de las islas no capitalinas tampoco es lo mismo Lanzarote y Fuerteventura con un porcentaje de población más joven que La Palma, La Gomera y El Hierro con un porcentaje de población mayor, mucho mayor. Pero las personas que tienen esa situación son todas iguales, vivan donde vivan y tienen derecho a recibir las mismas prestaciones. Y un par de cosas y ya termino, señora presidenta. Bueno, yo me acordaba de un caso, y lo digo por esto que hablábamos antes de las cuidadoras, de los casos que va uno encontrándose. Y fíjese que vamos a lo que hablábamos de la pirámide poblacional, vamos a casos que ya nos vamos encontrando de personas de 50 años que cuidan, mujeres básicamente de 50 años que cuidan ya a 2 generaciones. O sea, una mujer de 50 años que tiene una madre o un padre de 70 y un abuelo o abuela de 90. Yo me he encontrado esos casos. Y claro, sí, pero bueno, o sea, capas y cuidadoras de 70 años que necesitan ser cuidadas, pero en realidad están cuidando a su madre que tiene 90. Entonces, esta realidad que es terrible, pues es lo que nos vamos a ir encontrando cada vez más según va avanzando el tiempo. Y esa mujer de la que hablaba de 50 años, en muchos casos está trabajando además. Quiero decir que ya no es el perfil de ama de casa que hemos tenido hasta ahora, que para bien o para mal dejaba un tiempo para esto. Quiero decir, sin entrar en valoraciones, ¿no? Sino sencillamente que dejaba un tiempo para esto, que ahora esa mujer de 50 años, que a lo mejor encima su nivel económico no le permite pagarle a nadie, y que tiene que sacar a su familia adelante, pues usted imagínese la carga que tiene encima, ¿no? ¿Por qué voy a esto? Pues porque creo, y con esto lo centro en la parte científica y con esto termino, creo que aquí, en la parte que usted ha señalado, y por cierto sí que nos gustaría dejarle el correo que nos envíe los datos, porque ha sido interesante, creemos que es necesaria una línea de trabajo que involucre a todas las administraciones, a todos los colectivos, a todas las asociaciones y a toda la sociedad en este tema, porque lo hemos ido viendo aquí, cada uno de nosotros en las intervenciones hemos ido contando casos personales, porque todos lo tenemos en nuestras familias, y no sé, el caso de los demás, en el mío, a pesar del nivel intelectual, quiero decir, de la formación que tenemos, de todo, no sabes qué hacer, y eso significa que igual que nosotros, pues todo el mundo se encuentra con este problema y no sabe qué hacer. Entonces, probablemente tengamos que hacer un esfuerzo enorme de concienciación social de qué es una persona, primero de qué es una persona mayor. Y, por cierto, acabar con esa presión para ser todos jóvenes, que es terrible, sobre todo para las mujeres. ¿Y qué es una persona mayor? Sí, bueno, un día lo hablamos en otro formato. Pero, ¿qué es una persona mayor? ¿Qué derechos tienen las personas mayores? Que son personas y que somos personas cuando llegamos a esa edad. Y luego, cómo asumir ese envejecimiento y cómo afrontarlo de la mejor manera posible. Y en ese proceso personal ser apoyado por todas las administraciones y por todo lo que nos rodea. Muchas gracias. Gracias, señora Guadalupe. Y a continuación, para contestar. Lo más rápido posible. Sí, para contestar, Sí, tiene la palabra. Sí, contestar. Hay algunos comentarios y algunas preguntas o algunos interrogantes que yo creo que se solapan y se confunden en este sentido, y a lo mejor pues voy a intentar responder de una vez para todos que sirve. Vamos a ver, yo dije antes que yo era un descreído del espacio sociosanitario. No sé cómo decirlo más fuerte. No creo, no existe. Esta es la primera cuestión. Y este es el primer gran problema. Si nosotros mantenemos, por mucho que lo sigamos llamando Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, miren, vaina. No es eso. Eso no es. No es que yo tenga una enfermera en una residencia. No es que tenga un médico que va por la red. No. Aquí se trataba de que el sistema sanitario y el sistema social tenían que confluir en una situación en que el paciente requiere una atención social porque es dependiente. No hay más. Es que porque es dependiente. Entonces, si hemos ganado en el tema de la discapacidad
porque todos estamos de acuerdo en que la gente tiene derecho, independientemente de su situación personal, a tener una autonomía personal y a crecer y a desarrollarse. Y mire usted, soy invidente, pero puedo hacer cosas, sí. Tengo un síndrome de Down, pero puedo hacer cosas, bien. Tengo lo que usted quiera, bien. Ahí vamos ganando, no quiero decir que hayamos ganado, pero seguimos en segunda división, es decir que vamos ganando, pero en el tema de dependencia no. No hemos ganado nada, porque digamos la mayor parte, es decir, la causa más importante de dependencia se llama enfermedad. Me da igual cuál sea, enfermedad. Es decir, ¿qué es lo que te provoca una dependencia? Puede ser que una discapacidad determinada, bien, pero lo que la crea de verdad, es la enfermedad. Y si la enfermedad es una enfermedad discapacitante de tal tipo como es la demencia, entonces la dependencia es absoluta, es decir, pero desde el primer momento, porque desde el primer momento hay que estar trabajando. Por tanto, si hay que hacer algún plan, si hay que hacer alguna organización de tipo de coordinación, de red, de tal y de cual entre administraciones, etcétera, vamos a sentarnos, sanidad y asuntos sociales, vamos a sentarnos. ¿Qué podemos hacer? Lo que no puede ser es que una persona llegue a un hospital, a una unidad de demencia, le diga, esta persona tiene demencia, el tratamiento es este, váyase para su casa. ¿Váyase para su casa qué? ¿Con unas pastillas que no me sirven para nada? Es eso, esa es la situación. Por tanto, tendría que haber una situación. El peso de los trabajadores sociales, de las trabajadoras sociales en los ayuntamientos. Es decir, yo creo que se ha perdido el valor intrínseco de lo que es el informe social. Es decir, si a mí una trabajadora social me hace el informe social de un familiar mío y me lo lleva, eso hoy en día ¿para qué sirve? Pero nosotros la estamos formando en la universidad, la estamos formando para que sepa hacer los informes sociales y lo haga correctamente. Yo lo utilizaba en la universidad cuando tenía algún conflicto, pero este señor que es hijo de un médico, trabajadora social, ve y hazle un informe social. Y yo con el informe social me decía, sí, pero mire, este señor lleva mucho tiempo enfermo, está de baja, será médico, pero no tiene dinero. Vale, pues ya está. Para mí ya me sirvió. Hizo el informe social. ¿Qué pasa con esta familia? ¿En qué condiciones está esa familia? ¿Dónde está ese enfermo? Eso la trabajadora social lo hace. Y esto es lo que tenemos que intentar desde el punto de vista, y tú me dices, en la universidad, ¿sí que hacemos? Pues una de ellas es formar profesionales en este tema, ¿no? Respecto al tema del reconocimiento de la dependencia, de todo este tipo de cosas que me planteabas, sí, yo ahí tengo una cosa que yo no lo sé, porque yo no me he metido en ese mundo, es decir, cómo se evalúa, cómo se entra, cómo se solicita, cómo se evalúa, quiénes evalúan, etcétera. No, yo no he entrado. Pero tengo una sospecha de que hay una carga de burocracia brutal. Esa es la sensación que yo tengo. Esa es la percepción que yo tengo. Mire, a mí me viene un señor. Voy a poner un ejemplo completamente distinto. Yo tengo una persona relativamente joven que tiene esclerosis múltiple. El diagnóstico era absoluto, porque en este caso sí que era rápido. Unas resonancias magnéticas, uno no sé qué, uno no sé cuándo, pum, 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 pum. Mire, lo siento mucho, pero lo tengo que decir que tiene usted una esclerosis múltiple. Y además tiene derecho a una discapacidad del 33%. Ni flores. Pero ella sigue teniendo sus brotes. Y ella sigue estando en ese estado. He traído un caso distinto para decir, es que el problema es general en ese aspecto. Reconocer eso es enormemente importante. Me han hablado de qué se sabe, qué tratamientos pueden haber para la enfermedad y tal y cual. De entrada, recordemos que las demencias son muchas. Cada una es distinta. Todas terminan por deterioro cognitivo, tal cual, pero cada una es distinta. Si la más que se está trabajando, es en la enfermedad de Alzheimer. Tiene unas peculiaridades. Pero yo quiero decir que en otros cuadros, como es el Parkinson,
Resulta que ahora hemos trabajado tanto con el Parkinson, evitando los temblores, evitando tal, permitiendo que el desarrollo, la evolución de la enfermedad sea cada vez mejor y tal y cual. ¿Y saben a dónde estamos llegando, no? A una demencia parkinsoniana. Es decir, lo que es la demencia parkinsoniana es una demencia cuando aparece ya en las etapas avanzadas de la enfermedad, que antes nunca aparecían, porque la persona fallecía antes de ese momento, pero ahora como lo estamos haciendo vivir tanto, pues llegan, que es una demencia calma, dentro de lo que hay, porque es una demencia subcortical, pues todo es mucho más lento, todo es es decir, no es lo mismo, pero eso es así, es decir, también tenemos que tener en cuenta todo eso tipo de cosas. Con las demencias vasculares, que es otro grupo importante de demencias, pues no sabe uno por dónde le entró, dónde se tupió la arteria que le provocó el daño cerebral, etcétera, etcétera. Así que no es tan fácil. Con la enfermedad de Alzheimer han habido muchas cosas. Yo creo que ustedes saben que cada año, el día de Alzheimer, siempre sale alguien que dice que ya tiene una cosa que va a curar. Todavía seguimos a día de hoy y seguimos sin curar nada. Todos los ensayos clínicos que se han realizado a nivel internacional, es decir, ensayos clínicos en serio, porque yo conozco gente aquí en España que se dicen que son los que más saben del Alzheimer, que dicen que están haciendo ensayos clínicos y no son oficiales, lo cual no sirve para nada. Sin embargo, internacionalmente, todos los ensayos clínicos que han habido han fracasado todos. Han fracasado todos. ¿De acuerdo? ¿Hay que seguir con el tema? Sí, pero mire, hay una enfermedad que también es muy prevalente, que es la diabetes tipo 1. El niño, de pronto, con 4 o 5 años, desarrolla un problema y entonces vemos que está perdiendo sus islotes de Langerhans y tiene una diabetes tipo 1. Mire que hay laboratorios, universidades, investigaciones sobre la diabetes. A día de hoy no curamos la diabetes. ¿De acuerdo? Ahora, la calidad de vida del diabético de hoy es la misma que el del diabético de hace 50 años. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por tanto, a veces no es obligatorio emperrarse en curar. Lo que hay que hacer es, de entrada, hasta que lleguemos a curar, de entrada, vamos a mejorar la calidad de vida de la persona. Y yo creo que el punto crítico se llama calidad de vida, no se llama años, se llama calidad de vida. Vamos a mejorar la calidad de vida de la persona. Esta sería la cuestión. Por tanto, de momento no tenemos nada, hay una serie de tratamientos paliativos, lo cual no evita que un enfermo de Alzheimer o de una demencia tenga, como yo a veces le decía a los familiares cuando venían ahí, le decía, bueno, porque yo no sé si le estoy dando tal, digo, mira, el próximo día me traes el cartucho con las tapas de las medicinas, y entonces empezamos a mirar, y tú después te vas con todas las tapas, se los tiras encima de la mesa, así, lo abres, los estiras en la mesa, los colocas todos en orden y le dices a tu médico de familia, ¿qué le quito? De todo lo que está tomando, ¿qué le quito? La polifarmacia en los enfermos de Alzheimer es brutal, pero es que, claro, como estás tan desesperado, tírate lo que sea, tírate lo que sea. Entonces, ¿qué hacer? Miren, ¿quién tiene que atender al enfermo de Alzheimer? Yo no tengo ninguna duda. El diagnóstico lo debe hacer un neurólogo o lo debe hacer un geriatra. En Canarias, que lo haga un geriatra es más difícil. ¿Por qué? Porque Canarias es una de las comunidades autónomas que no ha reconocido a la geriatría como especialidad. ¿De acuerdo? Por tanto, la geriatría, hay geriatras, sí, pero no está reconocida como especialidad. Hay algunas otras comunidades autónomas en España que no la tienen reconocida. Eso es un error terrible en esta situación que estamos viviendo. Punto 1. Una vez diagnosticado y una vez instaurado el tratamiento, ¿quién tiene que seguir al enfermo de Alzheimer o de cualquier otra demencia? Su médico de familia. Punto. Su médico de familia. Porque el enfermo de Alzheimer ya no tiene más temas con el Alzheimer. Lo que tiene son temas de salud general que repercuten en la conducta, repercuten en el estado de ánimo, ¿no? Es decir, que, oiga, mi madre no... Pues hay que pasear.
Y entonces alguien me viene y me dice, pues mi madre, yo antes salía, pero ahora no. Y yo me le quedé mirando, una compañera de la asociación me quedé mirando y digo, ¿tú le compraste zapatos nuevos? Dice, sí. Digo, ponle los viejos. Porque como ellos no te pueden referir que le molestan, lo que te refiere es que no quiere salir. Entonces tú fíjate en las tonterías, pero tonterías que causan unos elementos rarísimos. Tienen dentadura postiza, pero de repente no comen. Pero es que tienen una llaga. Tienen un problema en el oído. Tienen un problema en los ojos. Tienen estreñimiento. Y tú dices, ¿y todo eso es Alzheimer? No, no, eso es la vida. Pero la calidad de vida de la persona requiere. ¿Y eso quién lo puede llevar? Pues un enfermo, un médico, un profesional de la familiar, que tenga, sin embargo, el soporte y la comunicación para conocer qué tiene que hacer en estos casos. Prevención. Se dice mucho y hay poco. Mire, hay dos cosas que en estos momentos conocemos sobre la prevención, que han podido haber estudios que han confirmado que tiene un valor. Tened en cuenta que el valor de prevención requiere estudios muy difíciles porque son estudios longitudinales, estudios en que se empieza a estudiar a la persona en un año y 25 años más tarde ves qué pasa. Esto es muy complicado, pero ahora mismo los empezamos a tener, ¿de acuerdo? Dos elementos críticos y muy rápidos. Aquí me parece que estuvo mi compañero, el profesor Luis Serra. Señores, volvamos a la dieta mediterránea. Volvamos a la dieta mediterránea. ¿De acuerdo? En estos momentos, factores de riesgo para personas mayores de 70 años, factores de riesgo de muerte, es el bajo consumo de fruta y el bajo consumo de verduras. Parece mentira. ¿De acuerdo? Parece mentira. Por tanto, volvamos a la dieta mediterránea. ¿De acuerdo? Segundo, volvamos a una dieta de personas normales. Que es que a veces, claro, es que estamos ya acostumbrados a un exceso tal. Y tercero, como diría la profesora Canio, que fue la bióloga molecular que descubrió un gen que le llaman el gen de la longevidad, porque los bichos que tenían ese gen, una mutación o un perfil en ese gen determinado, vivían más que los que tenían otro. Entonces, ese gen resulta que está relacionado con la vía de la hormona de crecimiento, el factor insulínico de crecimiento y la insulina y la glucosa. Cuando le preguntan a ella qué dieta está usando, dije, ninguna en particular. Y dice, ¿pero no quitas algo? Y digo, sí, el azúcar. El azúcar es uno de los mayores venenos que tenemos en estos momentos en el tema. ¿De acuerdo? Por tanto, la disminución del azúcar debe ser lo más drástica posible, pero yo no hace mucho que di una conferencia, dije que si íbamos a un supermercado y empezábamos a eliminar los productos que tenían azúcar, nos quedábamos con el papel higiénico. Y, bueno, entonces, prevención. La prevención es, mire, déjese de, tengo que tomar cápsulas de no sé qué, tengo que tomar vitaminas de no sé qué. No tomen cápsulas, coman. Ahora, coman fruta todos los días. Ojo, zumos no, ni aunque sean naturales. Los zumos no. Esto hace muy poco en un periódico americano, en el New York Times, 3 pediatras americanos de las mejores universidades pusieron un artículo que decía, el artículo se titulaba, ¿en serio? Los zumos no son sanos. Pero fíjense, un artículo en primera plana en New York Times. Los zumos no son sanos. Y entonces criticaban que si hubiese hecho un esfuerzo con las bebidas espumosas, refrescantes, con los refrescos, y se siguieran manteniendo los zumos dándoselo a los niños como si fuera tal. A eso hay que añadir otro elemento que se pone como saludable y que tiene unos contenidos en azúcar brutales, los yogures. Entonces, cuidado, porque esos son, y los canarios somos muy golosos, es decir que, pero cuidado, entonces hay perfiles en donde esa glucosa la metabolizan muy rápido y entonces se incrementa mucho, hay otros que metabolizan muy lento y esos tienen menos efecto, la glucosa sobre el tema, tal y cual. Esta es la primera cuestión. Prevención, nutrición. La nutrición sana de productos, eso es lo que el gobierno de Canarias dice,
consume producto local, de proximidad. Entonces, producto de proximidad, recordar que las papas no son verduras. Y en este sentido, pues, una dieta que además, como decía Grande Cobian, que hay que comer de todo, pero un plato de postre. Esta es la otra opción. Y luego la más importante, y la Organización Mundial de la Salud lo ha denunciado. La más importante se llama sedentarismo. Se ha hecho un estudio también por la Organización Mundial de la Salud sobre cuál es la situación, porque pretendía que se tuviera una actividad física determinada durante un periodo de fin, y que para el año tal tuviéramos. El estudio indicaba que no, que íbamos a peor, que no íbamos ganando. Es decir, que la gente va a comprarse los chándal, pero son para pasear por la calle y no para hacer gimnasia. Entonces, el tema es la actividad física. La actividad física significa actividad física moderada, fuerte, con cardio y fuerza, las dos, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer actividad física, hay que estar 1 hora por lo menos haciendo actividad física. Nada de yo paseo media hora, no, hay que hacer actividad física. Antes nuestros antepasados la hacían por obligación y por necesidad, trabajaban en el campo, iban para arriba, para abajo. Ahora la mayoría no nos movemos. Preocupación, los que van a ser viejos dentro de una serie de años, como nuestros nietos, que se pasan mucho tiempo con las maquinitas. Entonces, este es el otro. Pero lo único que se ha visto que tiene un efecto positivo sobre el cerebro, es la actividad física. ¿De acuerdo? Lo único que tiene un efecto positivo sobre el cerebro. Y recordar una cosa, el cerebro es de esas cosas que lo que no se usa, se pierde. Bueno, mis investigaciones fueron sobre neurobiología de la corteza cerebral y son cosas muy raras, muy rollos con ese tema, y en un momento determinado entré en contacto con los temas de Alzheimer y sí realicé pues una serie de estudios y me interesaron ver la biología celular del Alzheimer, y en este sentido sí publiqué una serie de trabajos sobre ese tema. Pero yo creo que de todo esto, y esto me permitió pues estar en el grupo de demencias de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, etcétera, etcétera. Pero es un tema en donde las investigaciones ya tienen que estar en unos niveles tremendamente altos para poder alcanzar elementos que puedan ser útiles para un futuro. De momento, la mayor utilidad que tenemos es decir a la sociedad: caminemos, hagamos ejercicio, consumamos lo menos azúcar posible. Tampoco hay que ser talibán. Dulce te lo comes, pero no tal. La fruta, la verdura, el pescado, que nosotros comemos poco pescado, los canarios, en fin, todo este tipo de historias sí es muy importante en ese momento. ¿Por qué los contratos con subvenciones? Es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera. Si me pasaba en la universidad, tenía a los investigadores contratados durante un periodo y después decirle adiós. Tenía un proyecto y tal, pues adiós, ¿no? ¿Por dónde se tiene que ir? Por el sociosanitario. ¿Cómo diagnosticar el 40% de los no diagnosticados? Pues trabajar con atención primaria y detectarlos en atención primaria. Y esto que dije, si era muy sencillo. Si tú tienes tantos, en el cupo tuyo tienes 100 de más de 65 años y no tienes los 15 que te corresponden o los 20 que te corresponden, están escondidos, están en su casa, hay que sacarlos. Hay que decirle a la enfermera, vete allá, y para eso funciona el equipo de salud. Bien. ¿Cómo se puede ayudar a la familia? Pues a la familia se le ayuda si tenemos un sistema sociosanitario que funcione. Si no, todos son ayudas. Mire, ya se ha dicho aquí, ¿hay voluntarios? Sí. ¿Es bueno tener voluntarios? Sí. ¿Es bueno sostener un sistema con voluntarios? Absolutamente no. Sin embargo, hemos crecido en todo, menos en profesionales. ¿De acuerdo? Es decir, si vemos, se ha atendido más a más gente, pero el número de profesionales se ha atendido. Y en las universidades, porque esto es una cosa que me preguntaste antes, ¿qué se hace en la universidad y qué relación con la sociedad tiene? Pues mire, la relación es lo que en este momento la sociedad pues demanda. Si nosotros tenemos una sociedad industrial,
demandaremos gente en temas de industria. Si tenemos agrícolas, en verdad, competitivas, sería. Pero lo que tenemos es una sociedad que lo único que demanda es servicios. Servicios. Y ya está. Entonces, nuestro modelo productivo nos tiene condenados. Entonces, ¿hay posibilidad de romper con ese modelo productivo? Yo creo que sí, que hay, y una de las cosas es el sistema, el espacio sociosanitario. Y para cubrir el espacio sociosanitario necesitamos muchos profesionales muy distintos que entren en ese sistema. Esa es la única. Señor regidor, le pido que vaya finalizando. Sí. En los hospitales que yo conozco directamente, porque además colaborar con ellos directamente, y bueno, yo después de 40 y tantos años en la universidad, la mayor parte de los médicos de Gran Canaria pues han sido alumnos míos, pues como comprenderás pues los conozco a todos ellos, pero en el Insular hay una unidad de demencia y en el Negrina hay otra unidad de demencia. Esas fueron producto de todo el trabajo de las conferencias de consenso, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que aquí en Tenerife, igual en Candelaria y en el UCA, hay también las unidades de demencia. El tema del edadismo y de los derechos humanos es algo que mire, es algo fundamental. De hecho, la Organización Mundial de la Salud denomina a las personas que tienen más de 65 años de una sola manera: adultos mayores. Ni somos personas mayores, ni somos viejos, ni somos tal. Técnicamente hablando, somos adultos mayores. ¿De acuerdo? Esta es la realidad de las cosas. Eso es como se llaman ahora Pero, ¿ustedes saben lo que significa inserso? Bueno, pues hasta en el Ministerio estamos discriminados. ¿De acuerdo? Hasta el Ministerio. Muchísimas gracias. Y, perdón. Sí, de aquí pinchan y cogen la presentación.